licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. Aquí vive la política. Son las 7 de la mañana. Recuerda que tienen disponibles las plataformas digitales para sus dispositivos móviles, el Facebook Live de Nación Z, el Facebook Live de Telemundo Puerto Rico, también la aplicación La Música y la aplicación Telemundo PR. Dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones y sea partícipe del mejor análisis, las mejores entrevistas con los protagonistas de la noticia aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Por la Casa de Puerto Rico, tu casa, a Telemundo Puerto Rico, así también como la emisora nacional de la salsa Z93. Me acompaña un amigo viejo o un viejo amigo, como usted lo quiera llamar, el licenciado José Enrico Valenzuela. Buenos días, Kiko, bienvenido. Buenos días, Eddie, gracias por tenerme aquí y buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico que nos sintoniza. Mira, trasciende una noticia reciente que tiene que ver con todos estos asuntos migratorios que están ocurriendo y es en términos de los ciudadanos venezolanos que están en Estados Unidos y que de alguna manera se les había revocado un tipo de condición de asilo por lo que está ocurriendo allá, ¿verdad? Asilo político y que se ha llevado al tribunal y parece que hay un revés ahí para los ciudadanos venezolanos que tienen temor de inclusive de regresar a su país. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en cuanto a esa situación? Bueno, hubo una decisión que se determinó en la mañana de ayer por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, una decisión bien sencilla de apenas una sola página, donde la única juez disidente fue la juez Ketanji Brown, que de hecho estuvo en Puerto Rico hace unos días atrás. Fin de semana, ajá. Sí, pues la decisión lo que plantea es que en efecto la rama ejecutiva, en este caso el presidente Trump, tiene la potestad y la facultad de poder eliminar el TPS, que vendría siendo un estatus temporero que se le otorga o se le otorgaba a personas que venían o procedían de unos, lo que llaman países que están en guerra o en situaciones difíciles por razones humanitarias, pues se le permitía que estuvieran en un estatus temporero, aunque es no definido, pero de alguna manera tenían algún tipo de protección migratoria. Estaban por encima quizás de otros migrantes. Correcto, tenían algún beneficio adicional. Pues se les reconoció por parte del Tribunal Supremo a la rama ejecutiva, en este caso el presidente Trump, a eliminar de un plumazo mediante orden administrativa este beneficio. Así que esto, pues si lo contrastamos con decisiones anteriores, hay varios aspectos que están pendientes en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y que se han decidido y que regresaron ahora al Tribunal de Distrito Federal correspondiente. El otro vendría siendo que el jueves pasado fue la vista que hubo argumentativa sobre los nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes con estatus no definido. Esa otra determinación está por verse y debe bajar en los próximos, probablemente la próxima semana, a principios de junio, que es una determinación que está controvertida porque ha sido reconocido ya mediante jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo Federal y el presidente Trump de un plumazo a través de orden administrativa pretende eliminar ese beneficio que básicamente es centenario. Y digo que es centenario en el sentido de que, como estábamos hablando fuera del aire, cuando esa determinación, que de hecho a mí me beneficia, porque mis padres son extranjeros y yo nací aquí en Puerto Rico. Ya. Y por el hecho de haber nacido en un territorio no incorporado, ¿Tú pudieras perder la ciudadanía tú? Bueno, si lo vemos desde ese contexto, no, ahora no, porque mi padre y mi madre se naturalizaron y se hicieron ciudadanos estadounidenses. Okay. Pero si uno de los dos no se hubiese naturalizado y hecho ciudadano estadounidense, pudiera caer en ese contexto. Así que esta decisión es bien peligrosa. Porque es que se toma el momento del nacimiento de ese futuro ciudadano. Aunque los dos sean inmigrantes con estatus no definido. Okay. Es decir, si usted es ilegal y usted nace en Estados Unidos de América, continentales e inclusive de sus territorios, podría porque ya hay una violación previa a la ley migratoria. Correcto, porque ya de por sí esas dos personas no tienen un estatus definido. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se argumenta es que, o lo que trata de hacer la administración Trump, es que
por el hecho de tú ser de un estatus no definido, tienes tus hijos y nacen en este territorio estadounidense, pues no por eso tú puedes tener la ciudadanía estadounidense. Kiko, las órdenes ejecutivas se supone que complementen a la legislación que es aprobada por Cámara y Senado, firmada por los presidentes, en el caso de los estados por los gobernadores. Uh-huh. Algunas de estas órdenes ejecutivas yo he sostenido aquí de que pudieran ir en contra de cosas que han sido legisladas, lo cual, si se llevan al tribunal, pudieran acarrear ciertos problemas o inclusive los propios senadores y representantes decir, oye, Gallo, te estás metiendo en mi campo de acción y hasta ahí. Eres de mi partido y todo lo que tú quieras. En el caso de la ley migratoria, esto no estaba escrito dentro de la ley migratoria, el asunto del reconocimiento de la ciudadanía por nacimiento irrespectivo del estatus migratorio de los padres. Había un vacío. Esa es excelente pregunta porque sí, el vacío existe. Sí. Porque siempre a través del sistema constitucional estadounidense se le ha reconocido a la rama ejecutiva esa potestad de las situaciones migratorias dentro y fuera de Estados Unidos. Pero hay una ley de migración. Claro, pero es una ley que cuando estuvo el presidente Barack Obama se intentó hacer una reforma para clarificar ciertos aspectos y codificarlo, como ha sido reconocido por jurisprudencia. Okay. Y entonces ha sido el Tribunal Supremo a través de toda la historia quien ha de alguna manera... Beneficiario de Medicare Platino. El que sabe está en MCS Classicare. Disfruta de beneficios como espejuelos de $1,000 anual. Por eso papi se queda con MCS Classicare. Concedido esos derechos por conducto de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, pero no ha sido necesariamente codificado como tal. Y entonces, de igual manera, por eso es que el presidente Trump se abroga estas facultades tan fuertes y tan extremistas porque estás tratando de extender el chicle a ver hasta dónde llega, ¿ves? Y entonces, como no está definido de una manera textual, pues se tira, como que dice, a mondongo con estas órdenes administrativas a ver qué tribunal federal se atreve a ir en contra de esas determinaciones. Por la situación de que a los puertorriqueños se le concedió la ciudadanía mediante la ley de 1917, ¿se ha tenido algún tipo de temor de que esta determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos pudiera ser aplicable a la ciudadanía de Puerto Rico y ser revocada? Ahí yo lo veo en términos de Puerto Rico por el hecho de que es un estatuto, ¿verdad? Primero se hizo la ley Foraker. Allí sí hay una ley. Después se hizo la ley Jones. Y la ley Jones es la que literalmente otorga y reconoce, ¿verdad? Eso está en controversia aquí con la cuestión de los derechos como ciudadanos estadounidenses, pero sí tenemos la ciudadanía, ¿ves? Y es una ciudadanía que se otorgó por ley, que el Congreso de Estados Unidos la aprobó y el presidente la firmó. Por ley puede revocar. Correcto. Eso sí pudiera ocurrir. Sí, que es otra controversia que se ha dado. Si mediante ley se puede. Ejecutiva. No, por orden ejecutiva tendría que venir una ley del Congreso. E inclusive, aún así también se ha argumentado de que ya los que la tienen no se la pueden eliminar. Así que sería subsiguientemente porque prospectivo porque no puedes aprobar leyes retroactivas. Al menos que el estatuto lo diga, ¿verdad? Pero un derecho ya reconocido. ¿Y el efecto de la orden ejecutiva sí pudiera ser retroactivo? Eso es básicamente lo que está tratando de hacer el presidente Trump. Sí, la respuesta es que sí. Wow. Pero hay que ver qué decide el Tribunal Federal. En este caso, el Tribunal Supremo lo que hace es que devuelve el caso. Claro. Para que entonces distrito, si es que la persona inmigrante radica un caso también y lo lleva por una acción de derechos civiles bajo el 42 U.S.C. 1983, argumentarle que tiene ese derecho adquirido. Y entonces, o sea que eso pudiera aplicar a ciudadanos de Puerto Rico en términos de quizás... Hoy me decidí a seguir mi instinto, me equivoqué, todo ensucié y me manché de vino tinto. Ciudadanos dominicanos de cualquier otra denominación, ¿verdad? De cualquier otro origen, que hayan tenido hijos en Puerto Rico. Es exactamente. Y también... Y los venezolanos también, porque aquí deben haber bastante, aquí hay mucha comunidad venezolana, probablemente bajo el TPS de lo que estábamos hablando previamente. Así es. Y la justificación que da el presidente de Estados Unidos en su orden administrativa es que están en supuesto estado de guerra contra lo que se llama el Tren de Aragua y unas organizaciones criminales que son más o menos paralelas con esas.
y que por esa razón se puede invocar una ley federal que permite eso precisamente en situaciones de guerra, como ocurrió cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial con Japón, etcétera. Así que, claro, estamos viendo cómo el anacronismo a veces se apodera, ¿verdad?, de las decisiones que toma la rama ejecutiva, pero es porque la Constitución precisamente le permite al presidente tomar estas acciones. O sea, mucha gente dice, no, el presidente Trump se excede. Bueno, hay que ver cuál es el alcance que le da el Tribunal Federal y el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La situación de nacimiento, ahí el Tribunal Supremo va a tener que decidir. Ellos de alguna manera se están tratando de zafar. ¿Y de dónde sale el que recientemente hubo un titular que dice el Tribunal Supremo parece inclinarse hacia estar persuadido por los designios del presidente? Porque ellos todavía no se han expresado. ¿Celebraron una vista? Correcto, o algo? celebraron una vista el jueves Ya. y es bastante confuso lo que trae. ¿Qué pasó allí? Lo que pasó ahí es que el tribunal lo que sí dice, y el contexto que tú mencionas es Ajá. que quieren evitar que hayan un solo juez federal que emita un interdicto o un injunction temporero y permanente Ujú. que aplique a toda la nación estadounidense. Mm. Entonces, quieren evitar. This spring, it's not enough to just play the claw. You must be the claw. Introducing the Human Crane and all new arcade games, now only at Dave & Buster's. Quieren evitar darle a Homogeneizar la situación. correcto, quieren Ya. evitar que sea un solo juez. Claro, pero el sistema así lo permite, porque cuando tú estás en la jurisdicción federal, Esa es tú la no revisión puedes judicial. Eso es apelar. Marbury versus Madison. Es Por- el caso que da pie. Pero las apelaciones interlocutorias son bien limitadas. Ya. Entonces, si, por ejemplo, si tú ves un caso civil o criminal en Ujú. la jurisdicción El federal, distrito. Ujú. en distrito de aquí de Puerto Rico, para tú ir interlocutoriamente a Boston, que Ujú. vendría siendo el Es un apelativo, porciento reducido lo es que... bien difícil. Tienes que cumplir con una collateral order doctrine, entonces son unas excepciones. En el caso de la ciudadanía por nacimiento, recuerdo desde que esto comenzó, hay un caso que el niño símbolo de eso es el propio juez que decide en San Francisco Ujú. que sus padres eran orientales también bajo esa situación y él obtuvo la ciudadanía a pesar de que, o sea, que es el caso, a pesar de que es otro caso el que se lleva, Claro. pero en su sala, Ujú. y es por eso lo que decide y lo que da comienzo a, no es uno solo, obviamente, pero este yo creo que es el más Sí, destacable. ese es más en el siglo XIX-XX, Sí. post Segunda Guerra. Ujú. Pero originalmente esto se crea por la 14ª enmienda. Una vez la Unión y la Confederación terminan la guerra civil estadounidense, la Unión prevalece, que es el norte. Ujú. Y a la Unión prevalecer se le promete ciertamente a los negros para que se les dé la ciudadanía estadounidense si Que no luchaban. la tenían porque no se les reconocían como iguales. Nunca se les reconoció Ese como momento. iguales, de hecho se reconocían como objetos, Sí. lamentablemente. Así, Y en la esa es propia historia. Constitución habla de ajá. 3/4 partes o Tres 2 cuartas, terceras, o sea, así que es. no se les reconoce como un ciudadano completo. Correcto. Y ahí entonces es que se les reconoce por el hecho de haber nacido en Estados Unidos Sí. y se le da esta ciudadanía estadounidense a lo que llaman African American, negro, como usted lo quiera llamar. Y de ahí entonces es que se crea ese derecho mediante jurisprudencia, primero por los que prevalecieron en la Unión y después reconocida por el Tribunal Federal. y Tengo el mucho Tribunal que Supremo. cubrir contigo, Kiko, y te pregunto brevemente, porque mencionaste el asunto del Tren de Aragua, el SECOT allá en El Salvador, ¿se está convirtiendo en el nuevo Guantánamo para propósitos no solamente de la situación migratoria, sino para desaparecer quizás gente que sean sospechosos de terrorismo o de cualquier otro crimen contra los Estados Unidos? La respuesta es que sí. El Salvador ha tomado unas acciones Ujú. afirmativas de asociarse con el presidente Trump. Sí. Hay que ver cuánto eso dura, ¿verdad? Porque la administración en algún momento va a cambiar. No sabemos si el presidente Trump va a tirarse la maroma de querer correr un tercer término, que también eso va a llegar al Supremo Federal si es que así lo decide. Pero en efecto sí, el SECOT se ha convertido, el SECOT es la cárcel que se encuentra en El Salvador, que es una cárcel a niveles bien sofisticado, Sí. pero a la misma vez que se le ha criticado violaciones a derechos humanos, si está bien o no, pues cada cual, ¿verdad?, llega a sus conclusiones. Pero se ha No, y que convertido te en están poniendo allí con gente que no son monjitas de la caridad tampoco. está mezclado todo. Ujú. Y por lo menos Tienen que trabajar los también. visuales que he visto de distintas organizaciones y periodísticas, pues en efecto sí. Y la dieta inclusive no tienen proteínas, es decir, no comen carne, no comen pollo, lo único que comen es frijoles, arroz
y en porciones pequeñas. Ujú. Y viven todos en una misma... olvídese de Morales Feliciano y todas las cosas de las cárceles aquí Ya. que están reconocidas por la Constitución Federal. Aquello es literalmente un hoyo. Vamos a irnos un poquito más al sur. Ayer tuve oportunidad de hacer el podcast del Che de la Derecha que hacemos todas las semanas y tuve oportunidad de participar y tener un intercambio con esta joven encuestadora argentina que ha trabajado en Puerto Rico. Ella se llama Ana Iparraguirre y hablábamos sobre la victoria de Milei en Buenos Aires, en la elección que hubo, que no era la presidencial, pero que derrota grandemente a lo que es la izquierda. Y evidentemente estas políticas de Milei son complicadas porque el país, yo creo que quizás a lo mejor una o dos generaciones, no más de eso, vivió unos actos de la derecha, y le decía eso ayer a Ana, que fueron deleznables, desaparecieron gente, y hablar de fascismo, como lo fue en Chile y como lo fue en Argentina, y que haya un favoritismo de este tipo de políticas, es impactante, y quizás pues tiene que ver con que el país está mejor económicamente y quizás a eso se inclina, pero de ahí a un poco ser un poco opresivo, ¿verdad? Háblame un poco de eso y qué significa ahora, cuando habíamos visto en los 2000 este triunfo de la izquierda con Lula da Silva, con el mismo Petro, con Boric, con otra serie de latinoamericanos que comenzó con Hugo Chávez. Ahora, este movimiento hacia la derecha, a la ultraderecha en muchas instancias, ¿tiene que ver el factor económico principalmente? Definitivamente, el fenómeno de Milei, yo lo defino como el resultado de la inflación. O sea, Argentina, la República Argentina, no se justifica el que en el siglo XXI, Sí. con todos los avances tecnológicos que hay y con todos los recursos naturales, humanos y de todo que tiene ese gran país, no han podido superar un problema económico que cada vez que de alguna manera se acercan a resolverlo, caen nuevamente por un gobierno de izquierda y se vuelve otra vez una especie de socialismo sin medida y se acaba el dinero y se acaban los recursos porque no los distribuyen equitativamente. Claro. Y en esa situación, Milei viene en respuesta a eso. Yo no estoy diciendo si estoy de acuerdo o no, eso cada cual, pero el pueblo argentino ha decidido votar por esta persona que de alguna manera u otra también de alguna manera se beneficia de la ola que el presidente Trump y todo este movimiento de derecha pues ha podido acaparar, no tan solo a nivel de América, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque son países... Pero los conquistó a los dos, porque Bukele no es muy de derecha tampoco, es más, pudiera entenderse más Bukele sigue socialdemócrata. Sí, pero la realidad es que sus acciones afirmativas son de derecha. Por eso extrema. te hago la separación de que tú seas de derecha y actúes como lo que alguna gente pudiera interpretar como dictatorial. Uh-huh. No tiene que ver, o sea, porque hay dictadores de derecha y dictadores de izquierda. Claro. Entonces, la situación de políticas económicas no necesariamente tienen que ver o inciden sobre el comportamiento de un mandatario sobre su población. Ya el ciudadano de a pie Ajá. está harto de clasificaciones de derecha e izquierda. Lo que quiere es que vivir en paz y tener una economía estable. Yeah. O sea, yo creo que ya esa idealización. Pero es que hay gente que le molesta el capitalismo, Kiko. Por bueno, eso, pero le molesta, pero a la hora de los mameyes. ¿Con qué lo paga? Exacto. Lo otro. A eso es lo que vamos. Uh-huh. O sea, a la hora de la verdad, usted le dan a comer comida enlatada y comida fresca, uh-huh, y la mayoría de la gente se va a ir por lo más caro. Entonces, yo creo que el ser humano, por su naturaleza... O sea, que si te dicen que la comida enlatada es más cara, ¿tú la vas a preferir sobre la comida fresca? Bueno, hay que preguntarle a los soviéticos qué pasó con la comida enlatada y con ellos. Ese es el mejor ejemplo. Sí. O sea, si nosotros vemos, y aquí en Puerto Rico la comida enlatada es buenísima, el corned beef. Claro. Y ahora está bien caro. Sí. ¿Tú ves? Pero, o sea, estoy tratando de hacer una analogía en términos de cómo el ser humano siempre va a buscar su beneficio y no le va a importar si es de derecha o izquierda. Yo creo que ya el ser humano va más allá de eso. Y hay algunos que sí, que utilizan estos ideologías para de alguna forma adelantar sus causas particulares. Okay. Pero
la realidad es que el ser humano oye, a mí, el gobierno de Puerto Rico al día de hoy de derecha, si lo catalogamos de alguna forma es de derecha. La gobernadora se ha autoproclamado republicana en múltiples instancias. Bueno, perteneció a la delegación republicana en el Congreso. Y se nos va la luz a cada rato. Se nos dañan los microondas, se nos daña. ¿Ves? O sea, ¿cómo tú tiene que ver el explicas ombligo con la rodilla? que precisamente uno votó por ese gobierno Oye, pero no se va a trepar en el poste a arreglar supuestamente? Bueno, pero prometió que se iba a ir Luma y no se ha ido. Y no la han ¿Tú esperabas confirmado. que eso pasara de verdad de un día para otro? Ella lo prometió. En menos de un año. Y mucha gente se creyó que los Banshee y las motoras y los Ford Truck podían estar en la calle. Hay gente denunciándolo hoy día. ¿Y qué pasó? Tampoco, ¿verdad? O sea, tú ves que ya la cuestión ideológica no es lo que te resuelve el problema. Es el buen gobierno, la gobernanza, el de alguna manera tampoco intervenir y darle libertad económica a las personas. Yo creo que ese es otro tema un poco más profundo. Sí. Que el gobierno aquí en Puerto Rico, independientemente si es de derecha o izquierda, mete la mano en todos los procesos. Y tenías los dos bandos, ¿verdad? Encontrados, en que siempre se beneficia a una clase oligárquica, y esto ha pasado en todos los países, mano. Y tienes el otro bando, que es que muchos trabajan y pocos se benefician, o quizás puedes hacer hasta una combinación de ambos, pero a lo que voy es que a veces tú tienes tanta reforma social y agraria y todo lo que sea, que el que no trabaja y el que vive de las ayudas del gobierno sale mejor que el que trabaja o parece ser el más listo, vamos. Y entonces tienes el otro extremo, que es que se legisla y se hace todo en beneficio de unas familias que tienen acceso al poder, que han participado de la gestión gubernamental. Esto no es exclusivo de Puerto Rico. Esto se da en multiplicidad de países y en Europa también, a todo lo que da. Lo que pasa es que aquí lo vemos, Puerto Rico. Ahí se manifiesta el asunto de derecha e izquierda, ahí sí. Ahí sí, y es porque los líderes aprovechan ese discurso para conseguir los votos. ¿Ves? O sea, que Puerto Rico tiene una idiosincrasia bien conservadora en términos ideológicos. O sea, y lo vimos en la última elección con todo y lo de la alianza, como muchos de Movimiento Victoria Ciudadana, que son personas, ¿verdad?, que tienen una tendencia más de izquierda. Muchos de ellos no salieron electos por múltiples razones, pero en temas conservadores, Puerto Rico es líder en eso, en ese aspecto, y siempre ha sido así. Lo que pasa es que pues estos movimientos de supuesta izquierda, de los wokes y otros más, pues de alguna manera han tratado de lavarle la cara a ciertos políticos para también mantenerse en el poder algunos de ellos. Pero si te sigues dando cuenta, siguen bajando en volumen. En Estados Unidos ya no está el mismo movimiento que había antes cuando estaba Barack Obama. O sea, siempre ha habido... Yo creo que están escondidos. Están escondidos, pero saben Trump, que las políticas de Trump no les favorecen y les pueden reducir ciertos asuntos. Y tú eres militante mientras puedas, pero si vas a perder inclusive tu método de sustento y tu capacidad para alimentarte, pues tienes que bajarle 2 al activismo. Así es, y ahora vemos personas que se hacen llamar de derecha que explícitamente lo dicen. Antes no lo decían. Hace 10 o 15 años atrás los marginaban, ¿ves? O sea que ahora, a mí me parece que la cuestión ideológica y la cuestión de las redes sociales se ha viralizado a tal punto que le ha dado tanto acceso a la información a muchas personas. Sí, pero hay mucha información falsa también. Exacto. Pero la génesis de todo aquí es que a mí el ciudadano quiere vivir en paz y en tranquilidad y que las cosas funcionen. Pero, o sea, tú vas aquí, un semáforo está sin luz. Como dice mi amiga la licenciada Laisha Seguinón en Puerto Rico, nada funciona. Nada funciona porque nos enfrascamos más en la cuestión ideológica que en resolver los problemas y en vivir en paz. Pero ¿cómo le explicamos al marciano que baja todos los días, Kiko? Por eso es que no quieren contacto con nosotros. Algo de sentido común, que es que tenemos el doble del dinero que captamos en ingresos todos los años y cuidado si un poquito más en fondos federales, y hay naciones que no tienen fondos federales y que las cosas sí les funcionan. Tenemos tecnología, tenemos la ciudadanía americana, tenemos un montón de cosas, pero aquí nada funciona. ¿Cómo podemos explicar eso? Yo creo que tiene que ver con el individuo, y de igual forma, como le explicaba al marciano, de que había un documental de Luma y cuando lo fueron a pasar no había luz para verlo. ¿Ves? Ese es otro ejemplo. 13 minutos antes de que fuera al aire el documental. Alrededor de 100,000 personas. Yo creer en las casualidades. Yo creo que 100,000 personas se quedaron. Yo no lo pude ver, tendré que verlo por YouTube.
Si es que lo dan. Si es que no Sí, se me va la está luz. disponible, está disponible. Y el app de Liberty también. Tengo lo que puedes cargar conseguir. bien en el teléfono para poderlo ver. Mira, agradecido de que estuvieras acá con nosotros. No te me descarríes por mucho tiempo. Creo que sí, Fuiste mi gracias. contraparte en otra puesta en escena de este espacio, ¿verdad? Así es. Y ciertamente se nos quedó lo de Trump y que pone en duda de la capacidad de Biden. Comentario breve sobre eso. Bueno, lamentablemente, mientras el ¿Un Biden... cáncer de próstata te incapacitaba anteriormente? ¿En serio? No creo. Pero pues hay que ser humano en este tipo de situaciones. Una persona está enferma. O sea, yo creo que ahí el presidente Trump se le fue la O sea mano. que yo en creo ese que él momento. demostró otras señales distintas, más allá de Claro, que no cáncer de tenía próstata. absolutamente nada que ver con el cáncer de Y que la gente alrededor de lo sabía. Yo me parece que sí, por eso no lo dejaron correr. Así es. Gracias, Kiko. Gracias a ti. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. Regresamos en breve. No se vaya nadie, que venimos con más. Llévatelo. Nación